Feliz día del Señor. Qué bueno es poder estar juntos en esta mañana. Un domingo más para compartir la palabra, un domingo más para crecer en Él, un domingo para reflexionar, un domingo para alabar, para cantar, para estar juntos, para celebrar el día del Señor. Lo que hemos hecho a través de las canciones, las declaraciones de fe que hemos elevado al Señor, a través de, bueno, de contar las cosas de la vida de la iglesia, lo que está el Señor permitiéndonos hacer en este tiempo tan especial y tan desafiante de parte del Señor, ¿no? Felices por lo que Dios está haciendo en medio nuestro, felices porque Dios no nos suelta y nos tiene firmemente tomados de su mano, ¿no? Qué lindo que usted pueda estar en este domingo alrededor de la pantalla, en familia, algunos tal vez no con presencias físicas, pero sí en la familia de la fe, y juntos para crecer en la palabra. Somos familia. El gran desafío de ser familia es poder tomar la decisión de integrarnos a la familia. Y si vos estás mirando esta predicación, este tiempo juntos, es porque sos parte de nuestra familia. Y seguramente hay muchos invitados que están escuchando y viendo lo que Dios está haciendo. Y les animamos a ser parte de la familia de la fe, de la comunidad de fe, parte de esta familia que ama y bendice, parte de esta expresión de la iglesia que se llama la gracia de Cristo. Y qué bueno es que puedas estar acompañándonos, qué lindo que estés acompañándonos. Así que un abrazo a todos y cada uno, más que un abrazo es esa sensación de decirte, te abrazo con el corazón, como decimos, ¿no? Te abrazo con mi corazón, que realmente es, en estos días que hay un poco más de flexibilidad, me he encontrado con algunos hermanos de la iglesia y realmente el corazón salta de alegría en poder verles. Hemos tenido algunas series de Zoom con los hermanos de la iglesia en San Francisco para pensar, orar, diseñar, ver, tomar desafíos, ¿no? Y hoy a la tarde lo tendremos con la iglesia aquí en Córdoba y en las localidades vecinas. Estaremos un poquito a las 7 de la tarde conversando sobre lo que Dios tiene y quiere para nosotros en este tiempo. Nos estamos preparando para regresar, nos estamos preparando para que cuando nos permita las circunstancias estar nuevamente en la casa celebrando en familia, ¿no? De una manera más presencial. Estamos diciéndole a todos en este tiempo que somos ciudadanos y como buenos ciudadanos vamos a dar testimonio ajustándonos a los que nos piden, pero que nos ajustemos a lo que nos piden las normativas no significa que las normativas gobiernan la iglesia. El único que gobierna la iglesia es nuestro Señor y Salvador. Y a Él estamos sujetos, pero con tremenda sabiduría ajustando todo, ¿no? Ajustando todos los edificios de las casas para poder recibirte cuando Dios nos permita estar juntos. Pero mientras tanto, por estos medios, juntos, creciendo en el Señor y descubriendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y presentarnos en la palabra y ver lo que Dios tiene, que más que una palabra es la introducción a una semana. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que aquietes todo nuestro corazón, que quites toda perturbación, que pongas fuera de nosotros todo aquello que nos impida escuchar tu palabra. Y que al abrir nuestro corazón a ti, Señor, vos siembres lo que has dispuesto a sembrar en tu iglesia, en tus hijos, en tu familia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos reflexionando. Te decía recién que más que una predicación, esta va a ser la introducción a una semana. Quiero introducirte a una semana. Toda esta semana vamos a estar caminando sobre un gran desafío. El desafío de ser discípulos, pero o de comenzar a serlos, o de retomar ser discípulos, o de volver a valorar el hecho de ser discípulos, ¿no? Esta semana vamos a estar trabajando los días martes, jueves, miércoles y jueves en el Cada Hogar un Altar sobre este tema, y el día miércoles, como seguramente ya sabés, tendremos un invitado especial, y el día viernes en el Cada Hogar un Altar íntimo vamos a reflexionar y vamos a seguir avanzando con esto. ¿Por qué? Porque entre las tantas cosas que estamos aprendiendo en este tiempo, tenemos que hacer intencionales en accionar en nuestras vidas aquello que es prioritario. Si algo nos ha enseñado este tiempo es a establecer prioridades. Entonces, estamos aprendiendo tanto
que necesitamos empezar a establecer prioridades. Hablamos que los tiempos, que son tiempos de vivir en los principios y por los principios del reino. Lo hemos hablado en muchas oportunidades. De hecho, a nivel físico hemos visto sanidades cuando accionamos el principio bíblico de la oración comunitaria en fe por la sanidad de los enfermos, y hemos visto cómo esta crisis económica ha hecho que muchos hijos estén prosperando porque caminan en los principios bíblicos de dar, ¿no? También hablamos que estas crisis desnudan lo que realmente somos, ¿no? Pastor Giri habló de esto, de que estas crisis evidencian lo que soy. Hablamos mucho y mucho, pero mucho de las bendiciones y promesas de Dios para este tiempo. Cómo Él está con nosotros, cómo Él nos ama, cómo Él nos sostiene, cómo nos provee, cómo nos guarda. Hemos escuchado muchísimo, ¿no? Pero no debemos olvidarnos del mayor y más importante principio de vida en el reino. Estoy hablando del principio de vida en el reino, que nos olvidamos de activar, o peor, que muchos hemos menospreciado. Y me refiero al principio del discipulado. El discipulado es un principio del reino, no es un invento contemporáneo. El discipulado no es algo que se le ocurrió a alguien como un método para que la iglesia camine, no. El discipulado nace en el corazón de Dios. Y es el desafío de Dios para nosotros. El principio bíblico de ser discípulo. Ese principio, cuando es accionado por los hijos de Dios, produce una revolución intensa, produce cambios profundos, genera lo que decimos y estamos enseñando en estos tiempos, un ámbito, una atmósfera de poder, de autoridad, de transformación. Esto es algo que nos hemos olvidado de activar y que muchos han menospreciado. Sí, lo digo bien, no le han dado el valor correcto a la bendición de ser discípulo, de caminar como discípulo. Cuando este principio se da, y se da como consecuencia de lo que Dios estableció que fuera. A ver las Escrituras, encontramos más veces la palabra discípulo que la expresión o la palabra cristiano. Más veces la palabra discípulo que la expresión cristiano. De hecho, la palabra cristiano aparece recién en el capítulo 13 del libro de Hechos, pero todos los evangelios están hablando antes de una palabra, la palabra discípulo, y el libro de Hechos también. Vemos que la palabra discípulo es mucho más usada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos habla que es un principio del reino, porque el reino se establece cuando el rey llega. El reino se establece cuando el Señor llega. Muchos principios del Antiguo Testamento quedaron en la ley porque están fuera del reino. Son buenos, nos sirven, son parte del propósito que Dios nos permite accionar. Claro que sí, continúan en el Nuevo, por supuesto, pero hay otros que no. Hay otros que quedaron allá. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Rey viene a la tierra, cuando el Rey muere por nosotros, cuando el Rey es glorificado en los cielos, cuando el Espíritu desciende en medio nuestro, a partir de ahí vemos los nuevos principios que el reino establece. Entre ellos, vemos que la palabra discípulo es una de las palabras más nombradas en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y esto me hace pensar que si somos discípulos o somos cristianos, discípulos cristianos, ¿qué somos, no? Mira, ser cristiano es más una autodenominación o una referencia externa que otros hacen de los que caminamos con Cristo. Vuelvo a repetirlo. Ser cristiano es más una autodenominación o una referencia externa de lo que otros hacen. ¿Yo puedo definirme como cristiano? Sí, claro. Yo puedo definirme como cristiano. Digo, yo soy cristiano, pero lo mismo lo hacen los mormones, los testigos de Jehová, aún los católicos y muchas otras expresiones religiosas lo hacen, se denominan a sí mismos cristianos. Pero sabemos que muchas de esas son sectas, pero se denominan cristianos. Ahora, ¿otros pueden verme como cristiano? Sí, claro que me pueden ver como cristiano. Pueden ver mi conducta pública, externa, y definirme como tal. Pero eso no me hace un cristiano. Hemos aprendido que si algo sabemos hacer muchos es comportarnos públicamente de la manera que realmente no somos en privado. O sea que si alguien me pone como referencia, me dice, usted es cristiano, ve acciones, pero no significa que soy el que vivo o camino detrás de los principios del reino.
Y que yo diga, me autodefina como cristiano, tampoco lo hace. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Pues Dios me ve como hijo. El Padre simplemente me ve como hijo. Somos sus hijos. Dios Padre me define como hijo. Todo aquel que lo recibiere será declarado. Tendrá la potestad, tendrá la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No somos creación, si somos su creación, somos creación de Dios, pero somos sus hijos. Él nos ve como hijos. Todos somos creados por Dios, pero aquellos que caminan en Cristo somos sus hijos. Él me ve como un hijo, y es más, me ve como un hijo amado por Él, y esto es precioso, ¿no? Entonces, ¿qué anhela Dios que yo refleje? ¿Qué me hace diferente al mundo frente a otros o en esta tan amplia gama de los que se dicen ser cristianos? Vuelvo a repetir, muchas sectas dicen ser cristianos. Muchos se autodefinen como cristianos y no viven como tales. Y de hecho a muchos les dicen cristianos y no son cristianos. Aparentan. ¿Y qué decirle de aquellos que aceptan aquellos principios de muerte como el aborto o de equivocaciones como ideologías de género y lo aceptan como si fuera algo propio de la iglesia? La iglesia acepta a los pecadores, no acepta el pecado. Entonces, cuando vemos esto, decimos, Señor, ¿qué anhela el Padre que yo refleje? Bien, sabemos que Jesús es Dios Hijo y cumplió el propósito de Dios Padre para hacernos sus hijos por la obra de la cruz. De ahí en más, es mi responsabilidad diferenciarme del mundo. El ser evidente e influyente en el mundo depende de lo que cómo yo me muevo, o más bien de entender lo que hay en mí para manifestarlo. Dios no quiere que yo me manifieste como hijo. Aunque la Biblia dice que Él anhela la manifestación de los hijos de Dios, el Padre no está esperando que la gente me reconozca. La gente no anda diciendo por ahí que usted es un hijo de Dios. La gente no lo ve a usted siendo un cristiano fiel y le dice, usted es un hijo de Dios. No, la gente no, Dios no quiere. Tampoco como cristianos, por la gran confusión que hay. La gran confusión de muchos que dicen cristianos. Yo personalmente he visitado algunas iglesias en algunos lugares de Europa donde usted entra a esas iglesias y ve la cartelera de las autoridades o de los responsables del liderazgo de la iglesia y lo va a ver al reverendo Juan y la reverenda Juana, pastores principales, al reverendo Pepe y al hermano Pepe, matrimonio responsable de jóvenes, y se dicen cristianos. Entonces Dios no quiere que la gente me reconozca como su hijo. Él me reconoce como su hijo. Tampoco Dios quiere que la gente me reconozca como un cristiano, porque se definen como Dios. Lo que Dios quiere es que usted y yo nos podamos identificar como discípulos de Cristo. Aclaremos algo, mire, para hacerlo un poco más entendible. Los hijos son hijos para los padres, no para otros. Mis hijos son mis hijos. Los hijos del matrimonio de Graciela y yo son mis hijos. Son hijos para nosotros. Ahora, cada uno de nuestros hijos tiene una designación según desarrolla. Algunos son alumnos, empleados, profesionales, electricistas. Y esto así le dicen de los que ven desarrollar esa tarea. Por ejemplo, si un hijo suyo es un electricista y van a golpear la puerta de su casa y le van a preguntar, ¿está Pepe el electricista? Porque la gente va a ver una función que desarrolla, ¿no? O alguno decía, usted es el papá de Alberto y el del ingeniero Alberto. O usted es la mamá de la repostera Juana. ¿Entiende lo que quiero decir? Los hijos son hijos para los padres, nunca van a dejar de ser hijos. Usted no llama a su hijo, no le dice enfermero, venía a comer, no lo llama por su profesión. No llama por celular a su hijo y dice, hola ingeniero, ¿cómo andás? Hola carpintero, ¿cómo andás? No, usted lo llama por su nombre porque es hijo. Ahora, lo que hace un hijo determina lo que es para otros. Entonces, Dios nos ve como hijos y la gente nos clasifica como cristianos. Ahora, lo que anhela Dios en su perfecto plan
para el hombre es que una vez que el hombre acepta el perdón y que se manifieste como un discípulo, un seguidor de Cristo, que se muestre como discípulo, que su vida señale al Maestro. Y ese es un principio olvidado, y esto es lo que no entendimos mucho de nosotros en este tiempo. Este tiempo de estar juntos, de estar, perdón, no juntos, aislados, separados o vernos poco, ha sacado a la luz nuestra necesidad de entender muchas cosas del reino. Que las personas me llamen pastor o Rubén o me digan el albañil o el profesor o lo que fuera, es superfluo, es relativo. Yo puedo cambiar de profesión. No hace al tema. Que las personas no me vean como hijo, no me preocupa porque el que me debe ver como hijo es el Padre. Que me vean como discípulo de Cristo, que me cataloguen como tal, es lo que Dios quiere. ¿Cómo van a ver al Hijo? Y ahí se enlaza esto con cuando dice la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, es la manifestación como discípulos que viven y seguimos las enseñanzas del Maestro. Un discípulo debe ser mire, nosotros en el Centro de Formación Espiritual estamos estudiando disciplinas espirituales ahora. Y hemos visto que las disciplinas espirituales son consecuencia, lo que hacen la manifestación de que un discípulo se note que es discípulo porque tiene una disciplina, y hablamos de disciplinas espirituales. Lo que quiero decirte es que Dios nos está diciendo que Él está anhelando que sus hijos, los discípulos, comiencen a manifestarse para señalar al Maestro. En el plan por el cual Dios su vida eterna estaba salvarnos. Jesús murió para salvarnos, pero para hacernos sus discípulos. 313 veces está la palabra discípulo en las Escrituras. Solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Chequeé varias traducciones, y en todas las traducciones, salvo en algunas excepciones que hay un poquito menos, 280 en algunas en el Nuevo Testamento, 300 veces, más de 300 veces la palabra discípulo está en la Escritura, pero solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Más de 310 veces están en el Nuevo Testamento. Esto no es significativo, esto no es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero claro que sí. Ser discípulo es lo que yo debo expresar, vivir, manifestar. Debo ser consciente de mi desafío de ser discípulo y manifestar la vida de Cristo en mí. Las palabras finales de Jesús, ya glorificado. Jesús muere, resucita, aparece a sus discípulos, dicen los evangelios, durante 40 días caminó con sus discípulos, y dice la Escritura, para hablarles del reino. Todo lo que les habló, todo lo que les indicó, les reveló el reino. Y ya glorificado al punto de ascender a los cielos. Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el verso 20, estoy leyendo Mateo 28, versículo 18 al 20, un pasaje muy conocido, ¿no? Donde él dice en el verso 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y en el verso 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, No está hablando el Padre, está hablando el Maestro, está hablando Jesús el Rey, está hablando el Señor, el Kyrios, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, en este tiempo, vos y yo tenemos que preguntarnos si somos discípulos y si estamos haciendo discípulos. Esta semana vamos a caminar sobre estas palabras, porque los padres se han olvidado de ser los discipuladores de sus hijos, y muchos de nosotros nos hemos olvidado de nuestros discipuladores, porque menospreciamos. Claro, nos gustan muchas cosas de la Escritura, nos gustan los principios del reino de poder, autoridad, cobertura, los ángeles alrededor de mí, pero el principio que Dios quiere que yo manifieste es el ser discípulo. Los otros dependen de Dios. Sus ángeles a mi favor, según el Salmo, dependen de Dios. Su poder a mi disposición depende de Dios. Todos los otros son
dependen de Él. Es Él el que los genera, pero lo único que me pide a mí es que sea discípulo, porque si soy discípulo, soy obediente a todo lo que Él me pidió. Obedezco en todo a lo que Él me pidió, si soy discípulo. Si no soy discípulo, no voy a obedecer. Por tanto, hagan discípulos de todas las naciones y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Pero claro, ¿cómo puedo ser discípulo? ¿Cómo puedo ser discípulo si no estoy discipulado? ¿Qué significa esto? Tengo que preguntarme, Señor, ¿qué esperas de mí? Dios no espera que seas pastor, que seas profeta, que seas el mega y acristinator. Dios quiere que te muestres como un discípulo, que tu vida muestre al maestro. En el arte, especialmente en la pintura, los que saben un poco más dicen, este es discípulo de Monet, discípulo de Van Gogh, discípulo de fulano de tal. ¿Por qué? Porque de alguna manera han estudiado con los maestros y en sus dibujos, en sus expresiones artísticas, hay muchas características del maestro. Eso es lo que Dios quiere. No quiere, Señor, que te manifiestes como su hijo. Él te ve como hijo. No quiere que la gente te diga es cristiano, que digan, este es un seguidor de Cristo. Ser discípulo es un gran desafío. ¿Por qué es un gran desafío? Porque requiere de mi determinación para hacerlo. Yo tengo que determinar en mi corazón caminar en discipulado debajo de la autoridad de alguien. Ser discípulo es un gran desafío porque me ofrece la posibilidad de caminar en sujeción a alguien, respondiendo a alguien. Ser discípulo es un gran desafío porque me lleva a rendir cuentas. Los discípulos, los apóstoles rendieron cuenta. Más de 70 fueron enviados a llevar el evangelio y cuando volvieron le rindieron cuentas a Jesús y le contaron lo que hicieron. Pablo le rendía cuentas al concilio, a la iglesia en Antioquía en primer lugar y luego al concilio en Jerusalén. Timoteo y y Tito también rinden cuentas. Y en el capítulo 16 de Romanos usted ve la interacción de Pablo con muchos discípulos de él, que eran mucho más que Timoteo y Tito. Es un gran desafío ser discípulo. Mire, nuestras iglesias, nuestras congregaciones están llenas de hijos del Padre amoroso, llenas de hijos del Padre amoroso, a los que el mundo les llama cristianos. Pero de ellos, muchos de ellos, aún no han decidido ser discípulos. Y permítame decirle que yo creo que eso le genera mucha tristeza al Padre. Porque Él murió para salvarnos, pero para que seamos sus discípulos. Es muy difícil tomar un solo versículo de la Biblia y predicar sobre discipulado. Es más, si yo tomo un versículo, yo puedo manipular su vida de maneras muy simples. Porque mire, solamente Juan tiene 80 referencias sobre el discipulado. Hechos en el desarrollo de la vida de la iglesia, más de 27 referencias, palabras. Un discípulo es alguien que determina serlo. No podemos obligar a nadie a ser discípulo, porque la vida eterna es dada por la cruz, la presencia de Dios en cada uno de nosotros es dada por la obra del Espíritu Santo, pero el ser discípulo no es más que una decisión mía. Y yo no puedo obligar a nadie, ningún pastor, nadie puede obligarte a que decidas ser discípulo. Nadie te puede obligar a caminar detrás de alguien que te enseñe, porque Jesús dice, y enséñenles estas cosas. Enséñenles a obedecer. Quiere decir que yo tengo que caminar con alguien que me enseñe. No existe alguien que te diga, yo soy discípulo y camina aislado. Preguntale a alguien que vos tengas confianza, que creas que es una persona que es madura. Preguntale, ¿quién es tu discipulador? ¿Con quién caminas vos? Porque esa es la característica que Dios quiere que manifieste. Podemos decir que muchos de nosotros no hemos decidido ser discípulos todavía.
porque es una confrontación ser discípulo. Y tal vez no hemos decidido ser discípulos porque muchos no quieren hacer discípulos, están muy cómodos con simplemente ser un discípulo. Bueno, yo estoy camino debajo de Juan, estoy caminando ahí, yo estoy aprendiendo del Señor, desarrollando mi vida, tengo consejos en mi vida, pero no estoy haciendo discípulos. Y eso es como salir vestido de saco y corbata y un buen saquito arriba y el calzoncillos a la calle. Es caminar la mitad del cuerpo vestido y el resto desnudo. Porque ser discípulo me implica que yo haga discípulos. Y es el hacer discípulos ya no es algo que yo determino. El hacer discípulos es respuesta de una obediencia. El Señor dijo, hagan discípulos. Entonces, por un lado, yo determino ser discípulo. Y si realmente determino ser discípulo, no me queda otra consecuencia que obedecer y hacer discípulos. Pero muchos estamos tan confundidos con esto, que por años la iglesia se ha detenido en las relaciones y no tenemos discipuladores y discípulos, o tenemos la mitad, solamente quieren ser discipulados, pero no obedecer al maestro. He enseñado en estos días que la palabra discípulo viene de la palabra matetes en el griego, que significa alumno, principiante, estudiante, pero también enseñé que esta misma palabra discípulo viene del latín discipulus, que viene de la palabra discere, que significa aprender o enseñanza. Entonces podemos decir que un discípulo es el que aprende o el que se deja enseñar. Entonces, en este tiempo en el cual Dios está trabajando con su iglesia, está pidiéndonos que generemos una revolución con el discipulado, que lo retomemos nuevamente, que pedamos a movernos de una manera diferente. Nuestro concepto de discipulado es muy occidental y no lo estimamos, no le damos el valor del contexto bíblico, de la idea de Jesús en las tierras bíblicas, en el concepto de Oriente para nosotros de lo que es ser discípulo. El hombre moderno, occidental, es independiente, centrado en sí mismo y aún adentro de las iglesias. Pero el hombre, según la palabra de Dios, es relacional, es interdependiente y es centrado en la cruz. Este tiempo está revelando a los cristianos y a los no cristianos, pero más que nada está revelando a los discípulos y a los que no son discípulos. Ser discípulo de Cristo es una honra. Yo estoy honrado por ser discípulo de Cristo y soy honrado por caminar debajo de tremendos hombres de Dios que marcan y han marcado mi vida. Muchos de estos discipuladores que tengo y que he tenido en mi vida han marcado, han honrado mi vida y yo los honro a ellos porque he aprendido muchísimo. No sé dónde estaría si no hubiera caminado bajo la sombra de estos hombres de Dios. Es una honra ser discípulo de Cristo, pero me deja el desafío de decidir serlo y decidir obedecer a Dios. Y no puedo decir que soy discípulo y no estar ligado a alguien que también sea discípulo. Y este es el mayor problema que hoy tenemos. Muchos se dicen discípulos, pero son cristianos, no son discípulos. Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, nos da la orden de que vayan, hagan, enseñen, obedezcan. El envío de Jesús de hacer y enseñar implica relaciones. Un maestro, un discipulador, un discípulo. La mentira instalada del diablo es que sos discípulo sin que nadie te enseñe, sin que te relaciones con otro, sin que puedas rendir cuentas, o peor, que sos discípulo porque tomaste el curso nada más. Ser discípulo implica que otro discípulo me enseñe a obedecer a Jesús. Necesitamos en este tiempo iniciar o continuar con más fuerza una verdadera revolución en ese sentido. El mundo necesita a los hijos de Dios manifestándose como discípulos que dicen, mi maestro lo dice. Los musulmanes, cuando hablan con alguien, dicen, el Corán dice, Alá o Mohammed dice. Los cristianos no, tenemos muchas opiniones, Decimos, yo creo que, y la embarramos, porque el discípulo dice, Jesús dice.
el maestro dice. Y yo tengo la honra de poder decir, mis discipuladores me enseñaron esto. Tal vez alguno que está escuchando esto esté inquieto y decir, bueno, yo quiero ser un discípulo, ¿cómo inicio el proceso? O alguien que lo detuvo se está dando cuenta del pecado de detener el proceso de Dios en su vida. Y ojalá que a los que han menospreciado ser discípulos puedan entender que Dios te está hablando para volver a tu discipulador y aprender de él. Debo reconocer y arrepentirme por no ser discípulo. Ser y hacer discípulo es lo único que Jesús nos pide. No nos pidió otra cosa. A mí no me pidió ser pastor, me pidió hacer discípulos. A mí no me pidió predicar, me pidió hacer discípulos. Y por gracia, solamente por gracia y misericordia, puedo decir que tengo discípulos aquí en la iglesia, tengo discípulos fuera de la congregación, discípulos en toda esta nación y discípulos en muchas de las otras naciones. Por gracia lo puedo decir, porque aprendí que yo no fui llamado a ser pastor, fui llamado a ser discípulo. Ese es el desafío de mi vida. Tengo que entender que ahora es el tiempo que Dios nos ha permitido aislarnos para reflexionar en tanto, pero no solo en lo que Dios hace, sino en lo que yo tengo que hacer y lo que Dios me pide que yo haga discípulos. Tenemos que honrar la sangre que nos salvó y nos ordenó a ser discípulos. Un discípulo se identifica con Cristo, es obediente a la palabra, da frutos. Da frutos del Espíritu, de vidas de otros discípulos. Usted así lo identifica. Cuando ve una persona que se mueve en el fruto del Espíritu, una persona que es obediente a la palabra de Dios, una persona que está rodeado de vida, ganando personas, discipulando vidas, ese es un discípulo. Que predique bien o enseñe bien no significa que sea un discípulo. Ahora nadie lo puede hacer esto solo. Pablo fue discípulo de Bernabé, Timoteo y Tito, discípulos de Pablo, Apolos, discípulo de Priscila y Aquila, y muchos otros ejemplos en la Biblia. Un discípulo tiene que aprender a negarse a sí mismo. Mismo Jesús lo dice en Mateo 16:24. Tienen que negarse a sí mismo. Otra traducción dice, deben abandonar su manera egoísta de vivir. Otra versión dice, tienen que renunciar a sí mismo. Otra, deberá olvidarse de sí mismo. Otra dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Las 5 versiones que he citado en Mateo 16:24, cuando Jesús dice, y la que más conocemos es, les dijo, al que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, es también que abandone su manera egoísta de vivir, que renuncie a sí mismo, que se olvide de sí, que deje de hacer su voluntad. Y esto es desenfocarme de mi independencia y empezar una vida relacional con el cuerpo, con la comunidad de la fe. Implica reconocer que hay alguien en ella que me va a enseñar a obedecer la palabra. Debemos acabar con la realidad de decir lo que no somos. Debemos honrar el propósito de Dios de ser discípulos. Es tiempo de manifestar a Jesús como discípulos. Es el tiempo en el cual las bendiciones de ser discípulo, algo que le hablaremos este tiempo, que son mucho, pero mucho mayores que la de ser cristiano o simplemente ir a la iglesia. Este es el desafío en esta semana que vamos a caminar juntos. Por eso te pido que no te pierdas ninguno. No te pierdas la enseñanza el lunes, no te pierdas los altares martes, miércoles y jueves. No te pierdas el altar íntimo donde vas a reflexionar de esto. Y el próximo domingo donde cerraremos este desafío de ser discípulos. Muchos van a la iglesia, pocos son discípulos. Muchos son salvos, muy pocos son discípulos. Es un desafío y yo anhelo que en esta mañana, en esta pequeña introducción, te quedes con tu corazón con la palabra que dice, que Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Se lo dice a quién? A sus discípulos, a los que caminaron con Él. No se puede presidir una iglesia, pastorear, ser facilitador, caminar diciendo que sirvo a la iglesia si no soy discípulo. Mejor dicho, sí se puede, pero no lo soy. Porque hacer, somos muy buenos para hacer, pero ser, eso es algo que nos cuesta. Porque cuando quiero ser, tengo que aprender con alguien que ya lo fue.
cuando aprendo de alguien que ya lo fue, que ya caminó en Cristo, Él me va a enseñar a obedecer al Señor. De eso se trata en esta mañana. Que el Señor te desafíe a ser discípulo. Y si estás interesado en iniciar un proceso de discipulado, escribinos, ahí está el número, escribinos. Vamos a conectarte con discípulos que están haciendo discípulos. Si por alguna razón abandonaste a tu discipulador, volvé a él. Si por alguna razón sos de los discípulos que de vez en cuando el discipulador te llama, aparece, eso sí que es, eso sí que es, ¿no? Cuando tu discipulador te tiene que llamar, creo que olvidaste que Él ora por vos, entrega su vida por vos, camina con vos, llora por vos y ora por vos. Que aprendamos a iniciar una revolución en este tiempo. Como ministerio hace creo que más de 7 u 8 años que empezamos un proceso, que este tiempo de pandemia nos está animando a recomenzar. Muchos cambios vienen sobre la iglesia. Uno de estos es volver a retomar el santo principio del reino, de ser y hacer discípulos. Que Dios te bendiga. Que la gracia del Señor sea sobre tu vida. Si estás inquieto por esta palabra, escribinos. Queremos ayudarte. Poné al pie. Quiero ser un discípulo. ¿Cómo hago? ¿Con quién hablo? Queremos ayudarte. Oramos por vos. Los padres recuerden que son los primeros discipuladores de sus hijos, por lo menos hasta cierta edad. Y recordad que no hay nadie que sea tan sabio que pueda decir, yo no necesito un discipulador. Padre, que nos desafíes a ser discípulos, que nos desafíes a caminar bajo esta realidad. Señor, yo quiero orar por los que han menospreciado a sus discipuladores, por orar por aquellos que no han entendido que Dios les ha dado la oportunidad de manifestarse como discípulos. Que les hables en estos días para reiniciar sus procesos. Y si hubiera alguien de nosotros que está inquieto y anhelante comenzar este proceso, Padre, en el nombre de Jesús, nos comprometemos contigo de discipularles para que ellos hagan discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga en este hermoso domingo y vivas una jornada de fe.